Imagínate tener un nombre que signifique el Señor es la gloria. Y es que ese nombre lo tenía la mamá de Moisés. Ella se llamaba Jocabet y ese era el significado de su nombre. El Señor es la gloria. Hijas amadas de Dios, vamos a hablar hoy sobre esta mujer. Cuando comencé a orar a Dios por sabiduría para este tema, obtuve una respuesta de parte del Señor en donde me dio una revelación a través de un sueño, que les cuento que más que un sueño era una pesadilla. Esto me pasó como hace 3 meses aproximadamente que vengo llorando por este tema, hasta que el día de hoy decido grabarlo y compartirlo. Voy a hablarles de ese sueño que me permitió tener el Señor, el cual se trataba de que mi bebé Santiago, que tiene 2 años de edad, resulta que en esta pesadilla mi Santi no era mi bebé y me lo querían quitar sus supuestos verdaderos padres biológicos a través de un juicio con abogados y todo el tema legal. Después de que había pasado tiempo, como 2 años criándolo, y sentí angustia y desesperación en mi sueño, que más que un sueño fue una pesadilla. Y en esa pesadilla mi esposo me dijo, lo vamos a pelear. Y me desperté y le pregunté al Señor que por qué soñé eso. Y recordé el tema de Jocabet que quería desarrollar y entendí que a través de ese sueño Dios me permitió experimentar lo que pudo haber sentido Jocabet cuando tenía que soltar a su hijo Moisés para salvar su vida. Fue la sensación más desgarradora y dolorosa que puede vivir una madre. Con esa pesadilla pude experimentar ese triste sentimiento. Pero en el caso de Jocabet, la madre de Moisés, era ella quien tenía que entregarlo, teniendo una fe sobrenatural de que Dios lo cuidaría y cumpliría su propósito en él. Jocabet tenía una gran fe, porque ella tenía la fe en el Dios de sus antepasados, recordando a su antepasado, el padre de la fe, Abraham, el patriarca de Israel, y el que Dios mismo consideró como su amigo, por lo que él estuvo a punto de hacer con Isaac, y Dios salvó a su hijo Isaac de la muerte. Asimismo, ella tenía fe en Dios, la fe de Abraham, en el mismo Dios de Abraham, conocido como Jehová. Jocabet desarrolló un valiente amor por su hijo que, aunado a su fe, le permitieron tomar decisiones heroicas en medio de la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto, cuyo faraón era su gran opresor. Jocabet era una esclava levita, una mujer que pertenecía al Dios de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, Jacob, Raquel y Lea. Conocía la historia de ellos y de lo que Dios había hecho con ellos. Creía en las promesas. Sabía que Dios era fiel. Recordemos un poco por qué la vida de su bebé Moisés estaba en peligro. A decir verdad, los israelitas eran tan numerosos que los faraones temían que algún día recibirían con gusto a algún ejército invasor y traicionarían a la nación desde adentro. Con el paso del tiempo, los egipcios habían ejercido un control más férreo sobre los israelitas, hasta convertirlos finalmente en esclavos, hasta que la paranoia del faraón produjo una maldad aún mayor. Ordenó matar a todo hijo varón hebreo al momento de nacer. Pero las parteras hebreas temían a Dios más que el rey y se negaron a seguir sus órdenes. Y se disculpaban al declarar que las mujeres hebreas eran más fuertes que las egipcias porque daban a luz antes de que las parteras pudieran llegar a atenderlas. De modo que el faraón ordenó a sus soldados que buscaran a todo bebé varón recién nacido y lo ahogaran en las aguas del Nilo. Jocabet escuchaba con regularidad que los gritos de las madres hacían eco por el campamento de los hebreos cuando sus hijos les eran arrebatados. Los brazos de Jocabet rodeaban con fuerza a su propio hijo mientras éste dormía tranquilamente contra su pecho. Ella prometió que ese niño nunca sería alimento para el dios egipcio del río. Ella y su marido Amirán orarían y planearían algo y confiarían en que Dios los ayudaría.
Por 3 meses, lo máximo que se atrevió, escondió al bebé Moisés, arreglándoselas para que Miriam y Aarón, sus hermanos, de 3 años de edad, este último, se mantuvieran en silencio con respecto a su hermanito. Finalmente puso en práctica una idea que le había surgido en la cabeza. Faraón había ordenado que entregara a su hijo al río Nilo. Muy bien, entonces sus propias manos pondrían al niño dentro del agua de ese río, recordando el modo en que Dios había salvado al niño Isaac de la muerte en el monte del sacrificio, y ella se inclinó y colocó a su hijo en un cesto de papiro impermeabilizado con brea y asfalto. Que es sorprendente cómo un objeto tan común se usó para un propósito tan extraordinario que hasta el día de hoy, cuando los bebés nacen, le hacemos una cesta con sábanas, almohaditas del color favorito de la mamá y le llamamos Moisés, y ahí ponemos a nuestro recién nacido, debido a esta historia de Jocabet con su bebé. Pero imagínense a Jocabet colocando a su bebé Moisés en ese cesto impermeabilizado con brea y asfalto, y luego hacerle una oración y una última caricia, secarse las lágrimas ella misma, si el bebé estaba llorando, secarle las lágrimas a su bebé, rogarle a Dios que lo protegiera, tener fe en él y que si habían cocodrilos en el río no le fueran a hacer nada al bebé, o sea, que lo librara de las bestias. No podía soportar ver cómo el niño era arrastrado y alejándolo de ella, así que en lugar de ella se quedó su hermana Miriam para vigilar la cesta y seguirla desde cierta distancia a fin de ver lo que sucedía. Muy pronto llega la hija del faraón a la orilla del río junto con sus doncellas, sin saber que ella libraría de la muerte a un niño que sería el gran liberador de Israel. La hija del faraón, al ver el cesto, envió a su esclava, a una de sus esclavas, para que lo recogiera, y en cuanto vio al bebé de ojos hermosos, lo amó. El río le había traído un niño al que ella llamaría como si fuera propio. No le era posible salvar a todos los inocentes niños, pero sí podía salvar al hijo de una de las madres. Se habrá asombrado cuando Miriam, una niña esclava, se le acercó a fin de preguntarle si quería que le buscara una mujer hebrea para que fuera la nodriza del niño. Habrá sospechado la hija del faraón la verdad cuando Jocabet tomó al niñito en sus brazos, ahora como su nodriza. Sean cuales fueron sus pensamientos, la hija del faraón le puso al niño el nombre de Moisés, diciendo: yo lo saqué del río. Durante los siguientes 40 años lo educó como príncipe dentro de la corte del mismo faraón. Dios mantuvo a Moisés a salvo en medio de extraordinarios males y peligros, primero en las aguas infestadas de cocodrilos y luego mientras crecía delante de las narices del faraón. Y el Señor usó a los egipcios para protegerlo y educarlo de una manera que seguramente hizo que Moisés fuera aún más eficaz en su futuro papel de libertador de su pueblo. Y Jocabet recibió a su bebé de vuelta, reflexionando día tras día, año tras año, acerca de la maravillosa fidelidad de Dios, de guardar a su bebé. Y 2 mujeres, una esclava y una princesa, protegieron la vida del futuro libertador de Israel, que conocemos como Moisés, salvando así a toda la raza judía. Debemos aprender de Jocabet que debemos saber, esperar y confiar en que Dios ya ha puesto en marcha su propio propósito y que tanto nosotros como nuestros hijos formamos parte del mismo. Hay promesas en las Escrituras, en el Salmo 33, 11, 18, que dice: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Y en Jeremías 29, del 11 al 14, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor.
Y podemos alabar a Dios porque aún en los peores momentos, los peores enemigos con los que nos encontramos pueden ser más débiles en comparación con Él. Podemos dar gracias porque el poder de Dios salva. Y podemos pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe en Él y que también nos ayude de ser aliento a otras madres que estén preocupadas con respecto al bienestar de sus hijos, sabiendo que el Señor los cuidará mejor que nosotras mismas. Pedirle al Señor que nos dé de su gracia para rendir nuestra ansiedad por protegerlos y reemplazarla por un sentir de confianza y calma a medida que aprendemos a depender de Dios en todo. Así como el faraón quería quitar a los bebés de su mamá, asimismo la humanidad quiere ser arrebatada de las manos de su creador, de Dios, por las fuerzas del mal. Porque lo dice el siguiente versículo. En Juan 8:44 hay una cita bíblica, una frase que dice: vosotros sois hijos del diablo. En este contexto, hijos del diablo no se refiere a un linaje biológico, sino a una condición espiritual que implica seguir los deseos y la naturaleza del diablo, caracterizada por la mentira, la maldad y la oposición a la verdad, a Dios. En este contexto bíblico, Jesús estaba discutiendo con líderes religiosos judíos que no aceptaban su mensaje de verdad y salvación. Y Él les dice que ellos no son hijos de Dios porque no aceptan su palabra y que en cambio están siguiendo los deseos de su padre, que es el diablo. Entonces, al actuar desde esa naturaleza pecaminosa, eso para Jesús era una definición de ser hijos del diablo. Y por eso, así como el faraón, podemos ver representado, quería arrebatarle a los bebés a su mamá, también el enemigo, a través del pecado, a través de nuestra carne, de nuestras malas decisiones que nos inclinamos hacia el mal, asimismo el enemigo nos quiere arrebatar de las manos de Dios. Pero Dios, quien siempre ha sido nuestro verdadero Padre amoroso, quien nos disciplina y nos guía por sus sendas de hacer el bien, Él entregó a su Hijo como sacrificio perfecto porque sabía que era santo y perfecto y lo recuperaría, y a su vez nos recuperaría a nosotros para llevarnos de vuelta a casa. Si a ti alguien te quisiera quitar a tu hijo, serías capaz de entregar tu vida entera por él. Pero te tengo una buena noticia: ya no tienes que hacerlo, porque ya Jesús lo hizo por ti y por toda la humanidad, por todo aquel que le acepte y crea en Él. Si tú le sigues, Él te dará lo que es tuyo y te restituirá, y comenzando por la vida eterna. Ya lo demás vendrá por añadidura. Vamos a tomar en cuenta que lo que hizo ella fue una representación de fe ante una historia que Jochebed ya conocía de la cultura y creencia que su pueblo tenía en Jehová. Recordemos la historia de Abraham, es el primero de los 3 patriarcas del judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados de las religiones abrahámicas. Abraham, el único considerado amigo de Dios, porque fue probado para ver si sería capaz de entregar en sacrificio a su propio hijo, que es otro tema con mucho contexto para desarrollar en otro momento. Abraham es el primero de los 3 patriarcas del judaísmo. Abraham e Isaac, un vínculo religioso y simbólico, padre e hijo. Abraham es el padre de Isaac y la historia de su nacimiento es fundamental en la narrativa bíblica. La promesa de descendencia, en donde Dios le promete a Abraham una descendencia numerosa a través de Isaac, lo que establece la línea de sucesión de los patriarcas hebreos. El sacrificio de Isaac. La historia del sacrificio de Isaac es una de las más conocidas y simbólicas de la Biblia. Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, y aunque Abraham está dispuesto a cumplir, Dios interviene en el último momento, mostrando su provisión y el amor por Abraham y su hijo. Hay un simbolismo del sacrificio. El sacrificio de Isaac, aunque no se lleva a cabo, es un acto de fe y obediencia de Abraham, y el carnero que lo reemplaza es a menudo interpretado como una figura de Jesucristo, quien ofrece su vida como sacrificio por la humanidad. Todo esto tiene que ver con Jochebed,
porque ella sabía esta historia de Abraham y su hijo Isaac, que estaba a punto de entregar a su hijo en sacrificio. Entonces Dios no permitió, lo interrumpió, no permitió que llegara al final de ese acto de sacrificar a su hijo, solo estaba probándolo. Y como se dio cuenta que Abraham era capaz de hacerlo, por eso él fue considerado amigo de Dios, porque Dios hizo lo mismo con Jesucristo, su hijo, de sacrificarlo por amor a nosotros. Las historias de la Biblia son una forma que Dios usa para transmitirnos un mensaje que nos lleva a reflexionar cómo el sacrificio de una madre, de un hijo, como Jocabec, puede llevar a la salvación del pueblo de Dios. Moisés, el hijo de Jocabec, salvó al pueblo de la esclavitud de Egipto y Dios lo usó para enviar las 10 plagas y abrir el mar rojo en dos para que escaparan del faraón y su ejército. Asimismo, Dios pelea por hacernos libres de la opresión espiritual, para darnos paz mientras somos esclavos de este mundo. Pero en este mundo hay dos tipos de esclavitud: la esclavitud a Satanás y la esclavitud a Dios. Está en ti escoger ser esclava de su amor, porque el Señor en este mundo nos prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días, en todo, hasta el fin de nuestros días. Y aún en la sepultura nos resucitará y nos llevará delante de Él, como lo hizo con su Hijo Jesucristo. Y estaremos con Él por la eternidad. La espera es larga, pero cuando tienes a Cristo y su paz que sobrepasa todo entendimiento, la vida se vive con propósito en Él. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Hasta aquí este mensaje de parte de Dios para ustedes, con amor ágape de Dios. Recuerda que alguien puede estar necesitando este mensaje, compártelo y ora, y sígueme en Instagram en @palabrasdelabiblia. Soy Carla y estoy para servirles. Dios les bendiga.